25 para hablar del plan antimigratorio de Trump, las políticas, los peruanos que ya están llegando. ¿Qué va a hacer el gobierno? Se vienen miles de peruanos. Además, hay un plan, algo que esté pensando realmente y que está en manos de ese gobierno poder hacer. La defensa del gobierno de Trump dice que no está haciendo nada nuevo, que ellos simplemente están siguiendo con lo que han hecho gobiernos anteriores, demócratas también, simplemente que están pues aplicando un poquito más de mano dura. Y ha dicho además el señor Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, que es mejor ser amigo que enemigo, ¿no? Ojo también con eso. Víctor Andrés García Belaúnde, excongresista, y Javier González Olaechea, ex canciller, nos acompañan. Gracias a los dos por estar aquí. Bienvenidos. A ver, vamos con lo último, porque Donald Trump cada día nos sorprende con cosas nuevas. Y esta vez, por ejemplo, ha hecho una alianza, parece un pacto con el presidente de El Salvador, el famoso Bukele, para que los migrantes indocumentados vayan a sus cárceles. ¿Qué piensa de esto, señor canciller? Bueno, en primer lugar, yo soy precandidato a la presidencia de la República por el PPC. Es un acuerdo que aparentemente habrían sostenido los presidentes Trump y Bukele para recibir criminales, conforme lo presentan las noticias, de diferentes nacionalidades y acogerlos en El Salvador. Dos presidentes que son muy famosos, que tienen un grado importante de aceptación por sus políticas duras, combatiendo la corrupción y el delito, porque el delito tiene que pagarse sea donde sea. De acuerdo. Y es bien cierto lo que dice el señor Olaechea, ¿no? Porque aquí incluso hay algunos admiradores de la política de Bukele, ¿no? Pero el detalle es que peruanos podrían llegar también a esas cárceles, y eso es grave. Yo creo que es un error, es un error. O sea, tú no puedes subastar a tu país, tú no puedes construir cárceles para que la ocupen delincuentes internacionales, pues, de todo tipo, terroristas, Al-Qaeda, talibanes, qué sé yo, el Tren de Aragua. Sí. O sea, yo la verdad que, es decir, para Bukele, para Estados Unidos es ideal tener a un presidente de América del Central que puede albergar a la basura humana que ellos califican como tal, a un presidente que está a cargo de eso, casi como un alcaide, se vuelve a ver Bukele un alcaide, o sea, un jefe de una cárcel. Me parece muy mal. No creo que el pueblo de El Salvador acepte eso, porque ya, si lo han aplaudido, si lo han reelegido, porque ha combatido a la delincuencia y las ha encarcelado, eso no significa que vaya a estar de acuerdo con él para que vengan de fuera delincuentes a ocupar cárceles que debían estar libres para ocupar a su propia gente y no a los extranjeros. Claro, porque además Estados Unidos va a pagar, ¿no? Una mínima cantidad para ellos, pero que representa algo importante. Bueno, pero es que Trump es un negociante y paga. Y Bukele ha sido antes representante de Yamaha en El Salvador. O sea, son dos hombres de negocios. Empresarios, claro. Que están haciendo política. No me parece correcto. Ahora, de igual manera, hoy ha salido el primer avión a La Habana, ¿no? A Cuba. Ha llegado el primer vuelo con migrantes arrestados a la base militar de Guantánamo, que era algo que Donald Trump también ya había anunciado. Vamos a ampliar Guantánamo, 30.000 camas más para que lleguen ahí. Y creo que es importante recordar que inicialmente quienes fueron detenidos eran aquellos que fueron arrestados por la crisis de los balseros, por la década de los 90 más o menos, y luego fueron a parar ahí también aquellos acusados por terrorismo después del 11 de septiembre. Entonces, ¿le parece adecuada la medida que está tomando Donald Trump? Hay quienes dicen que es una medida desesperada, que realmente Donald Trump no tiene dónde ponerlos y por eso se los lleva allá. Muchos países en América Latina se negarían a aceptar prisioneros deportados, que siempre hay que diferenciar aquellos que están en situación irregular, que pueden tener un trato obviamente diferenciado, de aquellos que han delinquido. Los que han delinquido en los Estados Unidos tienen que pagar las consecuencias, porque la ley se cumple y se debe cumplir en todas partes, en el Perú, en cualquier parte. Pero es una medida discutible.
No creo que a los panameños les agrade, a los cubanos les agrade, y en todo caso levanta una discusión adicional dentro de lo que es una política migratoria, que todo país es soberano a establecerla, que está, causando ciertos revuelos en la región. Claro, porque además es un lugar oscuro, con acusaciones de violación a derechos humanos, que alberga actualmente acusados por terrorismo, y ahí van a parar personas que simplemente no tienen documentos. Ahora, Guantánamo es un territorio alquilado a perpetuidad por Estados Unidos a Cuba. Creo que empezó el contrato del año 1909, cuando después de la independencia de Cuba y después de la guerra española de Estados Unidos con España. Entonces, Cuba le cede ese pedazo del extremo de la isla de Cuba para que Estados Unidos tenga ahí primero una base y después ha tenido unas cárceles y ha tenido a muchos terroristas, inclusive internacionales ahí, ¿no? Entonces, claro, Cuba nunca le ha gustado el tema y siempre ha protestado. Pero en todo caso, es más lógico más lógico tenerlos ahí que tenerlos en El Salvador. Por lo menos, en el caso de Guantánamo, bueno, ellos tienen posesión de ese territorio hace más de 100 años y bueno, y antes lo han hecho también. Entonces, que lo hagan esta vez, bueno, pueden hacerlo, ¿no? Pero claro, ante la imagen del mundo no creo que sea lo más adecuado, ¿no? Claro, porque además entiendo que la Casa Blanca aún no han definido cuánto tiempo se van a quedar los indocumentados en ese espacio, cuáles son las garantías, además de que van a tener acceso, o sea, a un abogado, que van a poder hacerse las cosas en regla, sobre todo, ¿no? Eso básicamente, porque el zar de la frontera, Tom Homan, lo que decía es que Guantánamo va a albergar lo peor de lo peor. Entonces, ¿qué se puede esperar de eso? Nada bueno, evidentemente, ¿no? Ahora, repito, Estados Unidos, como cualquier país, tiene el derecho a fijar su política migratoria, y en este caso, las órdenes ejecutivas del gobierno de Trump han incluido la frontera sur con México, en el entendido que forma parte de lo que ellos consideran, con esta administración, una adición a lo que es la seguridad nacional americana. Pero también los demás países tenemos las posibilidades de fortalecer nuestros servicios consulares. Por ejemplo, en los Estados Unidos tenemos 16 consulados generales, se calculan entre 360 a 380 mil peruanos en situación irregular, con una cantidad de matices muy grande a los que sí el gobierno peruano tiene que atender. Ahora sabemos también que Estados Unidos ha venido como política deportando muchos peruanos en los últimos años, de manera que no es novedad. De acuerdo. Lo que sí es novedad son las formas de intervención, las cancelaciones de algunos derechos de los nacidos en los Estados Unidos, la división de las familias, en fin, y ahí sí el gobierno tiene una amplia gama de posibilidades para actuar pronto en salvaguarda de los derechos de los migrantes peruanos en situación irregular. De acuerdo. Hay más de 300.000, efectivamente, peruanos indocumentados. Sería bueno saber... Yo tuve una vez la cifra extraoficialmente de 380.000. Ah, caramba. Posteriormente escuché de fuentes oficiales que eran menos, más o menos del 1.000.000 y algo de peruanos que viven en los Estados Unidos. Claro, pero sería bueno saber si, por ejemplo, el Estado está destinando un presupuesto adicional a esos 16 consulados para poder atender a la gente. Evidentemente no va a poder atender caso por caso porque es demasiado dinero y recursos, pero algo más tendría que estar haciendo en la situación en la que están, ¿no? Y hay que recordar que el Congreso tiene 2 parlamentarios también que representan y que no valen para nada, por supuesto, que representan a los peruanos en el extranjero. ¿Y a dónde están? No los veo. Es muy cierto. Tanto esfuerzo han hecho para crear estas 2 curules, quitando 2 curules a Lima, que las necesita y que tiene mucha más población y necesidades, para que estos señores se paseen por el mundo, pero ahí no están, ahí no están. No los veo yendo a El Salvador o a Guantánamo a ver a los peruanos que hay ahí. No lo veo. Ahora, hay 11 millones de indocumentados en los Estados Unidos.
y están expulsando a 70, 200, 300, dicen que 12.000 peruanos han venido en los últimos años. ¿Van a expulsar 11 millones? ¿Cómo? Si entran 30.000 en Guantánamo solamente, sí, y entrarán pues 20.000 o 15.000 más en El Salvador. O sea, ¿qué van a hacer con tanta gente? Yo creo que la política de inmigración de Estados Unidos está, en fin, con dificultades tremendas para resolverlas, ¿eh? de acuerdo. Aquí han llegado 34 y 15 han sido llevados a albergues porque viven en provincia o porque simplemente no tienen una familia o un domicilio. ¿Qué les puede ofrecer el Estado peruano a estas personas que muchas veces se fueron porque no encontraban aquí oportunidades? Les pido que por favor me esperen unos minutos, tengo que hacer una pausa, pero regresamos con eso y más aquí en 2025. Muy bien, estamos de regreso y quedó pendiente la pregunta de qué va a hacer el gobierno peruano con los migrantes que Estados Unidos está deportando. Han comenzado 34, 15 les decía, han sido llevados a albergues porque o viven en provincia o simplemente aseguran que no tienen ningún domicilio, ni familia, ni nada. ¿Qué va a hacer el gobierno por ellos? Porque además muchos se fueron porque decían no tengo oportunidades aquí. ¿Qué oportunidades les puede ofrecer hoy el Perú? Bueno, yo voy a repetir lo que ya dije en otro programa, me parece en RPP el domingo, o hace varios días. El gobierno debería implementar, en primer lugar, poner a disposición dinero adicional importante al Ministerio de Relaciones Exteriores, partidas presupuestales adicionales. En segundo lugar, ampliar los servicios legales y no legales para los migrantes que todavía no han sido deportados, porque además hay algo que se le genera a la propia Administración Federal Americana, que es lo que se llama una imposibilidad. Si quisieran deportar a la mitad de los ilegales peruanos, 150.000 supongamos, tendrían que haber pues 300 vuelos. Claro. Materialmente es imposible separarlos, pero sí lo que debe hacer el gobierno es implementar servicios adicionales propios en los consulados, hacer contrataciones locales ahí donde está la mayoría de los peruanos en esta condición, para brindarles servicios también no legales, porque están los problemas de salud, hay migrantes que están, digamos, en la situación de un tratamiento médico, ¿cómo se lo corta? Porque han anunciado que van a intervenir colegios, que van a intervenir hospitales, la separación de padres con hijos. Es terrible. Es terrible, y además, como comentábamos con Víctor Andrés y contigo en la pausa, la gama es muy amplia de los casos, casi yo diría que no se pueden poner en una sola matriz como elementos comunes, digamos. De acuerdo. Pero el gobierno sí debe actuar lo antes posible en salvaguarda de los derechos. No deberían estandarizarse la política, ¿no? Sino ver caso por caso. Así es. Algo que está haciendo Ecuador, por ejemplo, es, ya anunciaron, ¿no? Vamos a dar capacitaciones, vamos a dar becas y vamos a dar un bono, dinero en efectivo, por un periodo de 3 meses. Aquí, quién sabe, podría aplicarse algo similar. Ahí están justo las medidas que anunció el día de hoy el presidente ecuatoriano Daniel Noboa. ¿Qué piensa? Pero yo creo que aquí lo que ha dicho Javier González García es cierto, ¿no? Hay una variedad tremenda, ¿no? El que regresa después de un mes, 2 meses, 3 meses, el regresa después de 10 años, bueno, hay una diferencia. El que ha remitido dinero al Perú y el que no ha remitido dinero. El que acá ha remitido, lo más probable es que tenga algo acá todavía, alguna compra que haya hecho, una familiar, qué sé yo. Entonces yo creo que sí, hay que apoyarlos, orientarlos, pero cada caso es diferente al otro y va a ser difícil establecer un prototipo o un protocolo igual para atender a todos, porque no todos están en una igual situación. Y además hay gente, estoy seguro, los que han estado mucho tiempo allá, que vienen con una actividad ya profesional, exitosa allá, y que pueden emplearla acá, que serán emprendedores para ayudarlos pues a emprender algún tipo de negocio o de actividad, ¿no? De acuerdo. Hemos consultado al abogado laboralista Jorge Toyama sobre la reinserción laboral de la que habla el gobierno y qué tan viable lo ve. Eso fue lo que nos dijo. Para reubicarse no va a ser una tarea fácil, ¿no? Creo que el gobierno podría apoyar en 3 dimensiones, ¿no? Una asistencia de salud, médica para el trabajador y su familia, una asesoría técnica
en función a sus habilidades, dónde se puede recolocar el trabajador, algún empleo temporal en los programas del Estado. Pero más allá de eso, creo que el gobierno no puede hacer mucho. Hay 980.000 peruanos sin trabajo, más que en la época de pandemia. 71% de los peruanos tienen chamba, pero es informal. 28% de los peruanos que gana menos del mínimo vital, que está debajo de la canasta básica familiar. ¿Por qué el gobierno daría facilidades mayores, ¿no?, a los peruanos repatriados que estuvieron en una situación ilegal en un país, sobre los peruanos que trabajan y se quedaron en el Perú, o no tienen trabajo, o ganan poco, o son informales? Pero la mayoría de los que están retornando, según he podido conocer, retornan a la nada. Bueno, es bien cierto lo que dice, ¿no? Porque, a ver, es verdad que se puede apoyar dando capacitaciones, algún tipo de expertise que pueda tener el Ministerio de Trabajo, pero ¿por qué se priorizaría a los migrantes deportados frente a la cantidad, miles de peruanos que hoy no tienen empleo o están subempleados? Todos los programas de reinserción laboral de los últimos años que ha pretendido el gobierno aplicar en cuantías importantes han fracasado. Ahora, hay también un factor de compensación. El año pasado emigraron del Perú 370.000 peruanos aproximadamente, de los cuales 270.000, de los cuales 70% fueron jóvenes. Y de esos regresaron el 10%. Y entonces hay una fuga de talentos importante, casi una hemorragia, desde Castillo, yo diría, aproximadamente hasta la fecha. Entonces, si regresan migrantes en condición ilegal, y como bien dice Víctor Andrés, tienen un oficio, una profesión, también compensarían la falta de técnicos especializados que, aun cuando estén en situación irregular en los Estados Unidos, aquí se necesita a gritos. Hay muchas empresas que dicen, medianas y grandes, que les faltan técnicos especializados. De manera que hay que darles también la bienvenida y que las empresas puedan encontrar oportunidades para esos técnicos que regresarían situación irregular, no delictiva, y que, bueno, llenarían un vacío para que la economía se fortalezca. O sea, no todo el panorama es oscuro, hay que ver cómo se le saca, digamos, cómo se... toda crisis es una oportunidad, ¿no? De acuerdo, ¿no? de acuerdo, la famosa coincido. expresión. En que hay que aprovechar, efectivamente, hay talento, ¿no? Y hay cosas que se pueden aprovechar teniendo en cuenta además la fuga de talentos que tenemos desde los últimos años. Esta mañana con el equipo de 2025 nos planteamos la pregunta de qué más puede hacer el gobierno y recordábamos algunas experiencias pasadas y eso nos llevó a recordar aquella oportunidad en la que llegaron 850 cubanos exiliados, ¿no?, en la época del gobierno de Belaúnde. Así es. Bueno, yo fui a hablar a Cuba en los años 80, 81, hablé con Fidel Castro de 3 horas. Caramba. Para tratar de solucionar el tema de algunos cubanos que había en la Embajada del Perú allá. Después vinieron los Marielitos y hubo en fin. Y fue muy difícil tratar con ellos. Había un policía cubano que inclusive se había enamorado de una peruana de la embajada y había salido en cinta. Entonces el Perú consideraba pues que era una pareja y había que protegerla. Y no se logró mucho. Cuba en ese sentido siempre ha sido muy duro para negociar. Luego los Marielitos vinieron al Perú, pero en realidad querían todos irse a Estados Unidos. Acá se les envía El Salvador, se les dio un espacio, se les construyó casas, hasta ahora están allí, pero no hay mucho cubano ya. Han aprovechado cualquier oportunidad para irse a Estados Unidos, todos querían ir a Estados Unidos. El Perú fue un especie de trampolín nada más. Pero sí, se ayudó, se les colocó, porque era un tema, era una crisis internacional que afectaba directamente la imagen del Perú. Pero bueno, eso volver a hacer hoy día es muy complicado porque no van a ser 850, van a ser miles. Exacto. Por eso nos acordábamos de ese caso en particular, ¿no? Porque ahí fueron pocos comparado con los que se espera que llegue. Probablemente, coincido con usted, no van a llegar los más de 300.000, pero sí van a seguir llegando. Y ha dicho el canciller que en los próximos días llega un nuevo avión. Las órdenes ejecutivas del presidente Trump abarcan aproximadamente a no menos de 30 nacionalidades
para 11 millones, como dice Víctor Andrés, de irregulares. Entonces hay una incapacidad material para las propias agencias federales norteamericanas, algunas de las cuales han sido reforzadas en ciertas facultades para detener y para deportar, lo que antes no tenían. Entonces, yo creo que los Estados Unidos va a tener que ir administrando y adecuando ese deseo que tiene de sacarse encima principalmente a los que han delinquido y después tomar las cosas con pausa porque va a ser desbordada por la propia realidad. De acuerdo. Gracias a los dos por haberme acompañado esta noche. Muy gentiles por la conversación y análisis. Pausa, volvemos con más en 2025.